La historia que voy a compartir ocurrió hace muchos años en Coatzacoalcos, Veracruz. En aquel entonces, mi papá, mi hermana y yo nos mudamos a una casa nueva. Al principio, todo marchaba normal y nos encantaba nuestro nuevo hogar. Sin embargo, empezamos a notar que algunos vecinos no nos veían con buenos ojos y, con el tiempo, empezaron a circular rumores de que supuestamente muy cerca de nosotros vivía una señora que era bruja. Cierto día, los tres salimos y pasamos todo el día fuera de la casa. Ya en la madrugada, regresamos a bordo de un taxi. Cuando llegamos a la casa, vimos que había muchos perros en la banqueta. Nos pareció muy extraño, ya que todos estaban ladrando, pero no a nosotros, sino en otra dirección, como si estuvieran viendo algo. Sin embargo, nosotros no veíamos nada, y era la primera vez que veíamos tantos perros en esa zona. Mi hermana tenía miedo de bajarse del taxi porque de pequeña había sido mordida por un perro, y al ver tantos perros juntos se puso algo nerviosa. A pesar de eso, bajó con mucha cautela. Después, bajé yo y finalmente mi papá. Los perros seguían ladrando, y justo cuando mi papá estaba por pagarle al taxista, todos vimos como de una calle cercana salió un perro. Pero lo increíble fue que este perro iba caminando en dos patas, como si fuera una persona. Al prestar más atención a lo que estábamos viendo, notamos que aquel perro cojeaba, como si tuviera una pata rota. Al caminar, se notaba encorvado, tenía una trompa larga, como si fuera un cerdo, y llevaba colgando su lengua, que era extraordinariamente larga. También se podía notar que su pelaje era blanco, pero estaba todo sucio, como si fuera un perro viejo. Lo más aterrador de todo esto es que aquel perro se quedó parado, giró hacia donde estábamos nosotros y nos miró fijamente con unos ojos rojos aterradores. Parecía que aquel extraño animal estaba a punto de atacarnos y los perros que estaban cerca se alteraron aún más. De pronto, vimos cómo ese extraño animal empezó a caminar hacia donde estábamos. Yo quise agarrar unas piedras, pero no encontré nada. El taxista también estaba paralizado por el miedo y lo único que hizo fue darle a mi papá un palo que llevaba y después de eso le dijo que corriéramos a nuestra casa y que nos saliéramos. Fue entonces cuando le hicimos caso y corrimos directo a la casa. El taxista aceleró y rápidamente salió del lugar. Mientras mi papá abría la puerta, miré hacia donde estaba ese animal y me di cuenta de que los perros que estaban cerca de nosotros comenzaron a rodearlo y a ladrarle, pero sin atacarlo físicamente. Esto obligó a ese extraño ser a esconderse debajo de una camioneta, y los perros empezaron a rodearla mientras le ladraban. Cuando entramos a la casa, comenzamos a rezar y los tres estábamos pálidos del miedo. En esa casa había una ventana que daba a la calle, así que decidí asomarme para ver qué estaba pasando. Al mirar, vi que los perros seguían ladrándole, pero aquel extraño animal ya no salió. Esa noche no pudimos dormir por estar pensando en esa extraña criatura. Desde adentro, podíamos escuchar cómo los perros seguían ladrando y, con el paso de los minutos, los ladridos se fueron alejando, como si esa criatura se hubiera alejado. Lo curioso de la historia comienza en este momento, pues después de aquel suceso pasaron unas cuantas semanas. Como mencioné al principio, por la zona donde vivíamos también residía una supuesta bruja, pero hasta ese momento no la conocíamos porque nunca salía de su casa. Sin embargo, cierta tarde nos tocó ver por primera vez a esa extraña señora. Al verla, nos llevamos la gran sorpresa de nuestra vida, pues aquella señora era una anciana robusta, tenía una pierna hinchada lo que hacía que se le dificultara caminar. Por su edad, caminaba encorvada, su cabello, aunque blanco, se veía sucio, y su rostro infundía mucho miedo. Al verla, nos asustamos, ya que su aspecto nos recordaba al del animal que vimos semanas antes. Nos daba tanto miedo que incluso mi hermana y yo hacíamos todo lo posible por no pasar frente a su casa. Sin embargo, con el paso de los años, aquel miedo fue desapareciendo y nos fuimos acostumbrando a verla. Incluso una vez le hice el favor de ir a comprarle tortillas, ya que ella era muy anciana y vivía completamente sola. Pasaron algunos años más hasta que aquella anciana falleció en completa soledad. Se decía que vivía sola porque sus hijos no la querían y, por lo tanto, no se hacían cargo de ella. En su velorio, asistieron muy pocas personas debido al miedo que le tenían al considerarla una bruja. Aquella noche de su velación, su cuerpo quedó solo en su casa ya que ninguno de sus hijos se quedó con ella. Fue hasta el siguiente día que finalmente fueron por el cuerpo para llevarla al panteón. Todas las personas a las que les hemos contado nuestra historia nos dicen que probablemente era ella la que aquella noche se nos apareció en forma de nahual.
No estoy seguro de si esto pueda ser verdad, pero lo que sí les aseguro es que esa anciana tenía un gran parecido con aquel perro que vimos. Cierro hilo.